Siguiendo con la agenda de hoy, pues tenemos a Héctor Castro, que presenta los acuerdos de acceso administrado para acceder a tecnologías en salud. El doctor Castro es experto global en acceso a tecnologías sanitarias, consultor internacional y es director fundador del IEDS, como Luzmeri nos acaba de presentar. Cuenta con más de 25 años de experiencia en sistemas normativos, gestión de calidad, financiación, planeación estratégica y evaluación de tecnologías sanitarias. Recientemente desempeñó como director de innovación y acceso a medicamentos y tecnologías en salud de la OPS y OMS. Bienvenido, Héctor. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, Jairo Humberto, por tenerme aquí en Colombia. Muy feliz de estar de regreso. Gracias, Mariluz, Luzmeri, por las palabras tan bonitas que dijiste, pero sí vale la pena reconocer muchas otras personas que estuvieron involucrados en la conformación del IEDS. Lo vamos a ver hoy cuando hablemos brevemente, pero el solo hecho de hablar de evaluación de tecnología sanitaria nos debe remontar a 50 años de historia, donde se empezó a hacer, no fue una idea nueva, y en el país hay académicos que desde los 90s empezaron a hacer, algunos de ellos están aquí y han participado en la conferencia y es un honor estar con ellos, a sembrar esa semilla de hacer la evaluación de tecnologías sanitarias en esta universidad, en la de Cartagena, en la Nacional, en la Javeriana, y si no hubiera sido, digamos, por todas las semillas que germinaron, no hubiéramos podido ser exitosos en la conformación del IEDS. Entonces, muchas gracias y un gusto estar acá. Voy a hablar en esta hora de acceso a tecnologías de salud y acuerdos de acceso administrado. Tengo que empezar por contarles qué hago actualmente. Obviamente, si regreso a mi casa y no cuento dónde trabajo, pues no me van a pagar mi sueldo. Actualmente soy el fundador de una firma consultora en Washington, D.C., que es donde estoy viviendo ya hace unos años, que se llama HealthR, y básicamente es una firma que se dedica a hacer fortalecimiento de sistemas de salud y capacidades institucionales, pero también individuales, para garantizar que haya acceso oportuno, equitativo, asequible financieramente y sostenible a tecnologías sanitarias, medicamentos, dispositivos, vacunas, etcétera, etcétera. Y básicamente, dado que soy un enamorado del uso de la evidencia científica, la idea es tratar de hacer como ese puente entre la diplomacia en salud, la evidencia científica, para poder informar la política pública global, sobre todo en el sur global, incluida América Latina, y por supuesto también la práctica clínica. Entonces, la verdad estoy muy contento. Nuestro eslogan es cerrando brechas de acceso, conectando soluciones y personas. Lo que hacemos, elevar el uso de la evaluación de tecnologías sanitarias para informar decisiones en salud que van más allá de las decisiones de qué se financia con el plan de beneficios o no, pasando por desde informar el pipeline de investigación y desarrollo, guías de práctica clínica, escaneo de horizonte, negociaciones, establecimiento de precio, etcétera, tanto a nivel institucional. En este momento estamos colaborando preliminarmente con algunas cosas en Perú y en Chile. Y avanzar también, otra de las líneas es avanzar en la implementación de soluciones que permitan sentar a las partes para avanzar en acceso a la innovación, entre ellos los acuerdos de acceso administrado. La otra es apalancar el uso de la evidencia y los datos del mundo real para tomar decisiones en salud. Creo que de la pandemia ese ha sido uno de los digamos, lecciones más importantes, es que nos dimos cuenta que el paradigma de los ensayos clínicos, a pesar de que existe, persiste y es fundamental como fuente de información, hay otras fuentes de evidencia que son también muy útiles. Diplomacia convergente en salud, y ahora les voy a explicar un poquito más con las entidades y organismos internacionales que están ubicados en Washington, D.C. y que hacen injerencia en política pública global y especialmente en América Latina. Y hay un programa que está apenas naciendo como una idea y es empoderar a líderes del futuro o del mañana en salud global a través de programas de mentoría o de pasantías en Washington, D.C. para un poquito entender mejor estas dinámicas de estas organizaciones. Y asistir a reuniones como estas, donde obviamente nos gusta diseminar mensajes que consideramos de interés. Solamente repasar que a nivel internacional y especialmente, además de Ginebra, en Suiza, Washington es un hub de políticas internacionales que impactan el acceso a tecnologías y ahí tenemos organizaciones relevantes y que todos conocemos como
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud con su representante en la región, que es la Organización Panamericana de la Salud, tanques de pensamiento, financiadores históricos del sur global como la Fundación Gates, tanques de pensamiento como el Center for Global Development, Wilson Center, America's Health Foundation, con quienes estoy actualmente trabajando como como asesor global de políticas en salud y muchos otros. Entonces, después de la propaganda, entonces vamos al contenido de la reunión. Entonces, voy a hablar de estos temas, voy a hablar de la complejidad de tomar decisiones de acceso y los retos para alcanzar cobertura universal en salud, la innovación y la incertidumbre de valor, lo hemos hablado, casi que los 2 días han sido enfocados en hablar de valor e incertidumbre de valor, políticas farmacéuticas y de acceso a tecnologías en salud, los acuerdos de acceso administrado como mecanismo o intervención para lidiar, y véanlo ahí en comillas, con la innovación. Ayer tuvimos un taller con algunos de ustedes donde hablábamos de cómo habían personas que le tienen temor a la innovación, otras no, donde tenemos que ser de alguna manera un poquito aversos al riesgo por muchas cosas que vamos a conversar el día de hoy, y finalmente vamos a tener unas conclusiones. Tomar decisiones en salud, lo dijo Vaya y lo han dicho varios de los exponentes, es un proceso complejo, es un proceso que debiera apoyarse en la mejor evidencia disponible, pero además de la evidencia debiera ser participativo y deliberativo. Y ahí es donde hemos visto gran parte de los fallos de la institucionalidad de HTAs en el mundo y en nuestra región de manera importante. Hacemos estudios de HTA muy robustos, muy buenos, pero que la gente no entiende, que la gente de a pie, como digo yo, el señor que vende minutos de celular, la señora que vende chance, allá en la calle no saben qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, es importante involucrar a esas personas también porque se van a afectar para bien o para mal en la decisión que tomamos. También sabemos que los recursos en salud son finitos y que es necesario tratar de hacerlos alcanzar lo más que podamos para lograr los mayores niveles de cobertura. Pero ante esta presión tecnológica, digamos, epidemiológica, a veces terminamos confundiéndonos y haciendo que cosas que debieran importar más queden a merced de cosas que importen menos. Entonces, es un proceso complejo. Hemos visto el cubo varias veces de cobertura universal en salud, solamente repasar, y los que me han escuchado en varios escenarios siempre recalcar que cuando hablamos de cobertura universal estamos hablando de un fenómeno tridimensional donde importa la amplitud, que todas las personas tengan acceso a servicios de salud, la profundidad, que tengan acceso a tecnologías y servicios de salud que se compadecen de sus necesidades y que obviamente es una profundidad que es potencialmente infinita o al menos dinámica, donde entran tecnologías y debieran salir tecnologías obsoletas. Y por último, la altitud, que hace referencia a qué tanto los sistemas de salud pagan por los servicios y tecnologías de salud de las personas, evitando que se expongan a gasto catastrófico y empobrecedor.
social, para evitar el racionamiento implícito. Y es decirle a la gente, todos tienen cobertura, pero cuando usted va a ver el acceso efectivo, solo el 40 o el 30% de la población acceden realmente a ello. Ayer hablábamos un poquitico del valor y el valor de la innovación. Y para esto traje un ejemplo y es el ejemplo de la hepatitis C. Pero antes de avanzar un poquitico en esto, y les pido a los que son profesores o muy avanzados en los temas de HTA que no contesten la pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen bicicleta? ¿Quién me quiere decir cuánto vale su bicicleta? ¿Cuánto? $350,000. ¿Alguien más? Tú no puedes contestar, yo creo, porque me vas a dar la respuesta. 350,000. Con mucha frecuencia nos ocurre esto. ¿Cuánto vale su carro? 50 millones. ¿Cuánto vale su bicicleta? 350,000. Pero cuando hablamos de valor, realmente hay unas dimensiones que trascienden el precio. Entonces, ¿cuánto vale la bicicleta? No, la bicicleta para mí vale mucho porque me permite evitar los trancones en la hora pico. A mí la bicicleta me gusta porque me salca piernas y no sé, pantorrilla. O porque el viento me da en la cara y me siento libre y no tengo que rendirle cuentas a nadie. O la bicicleta vale mucho para mí porque es una herencia que me dejó mi abuelita y es una de esas bicicletas panaderas de los años 50, pero a mí me gusta. Entonces, con mucha frecuencia confundimos precio con valor. Y gran parte de las conversaciones que hemos tenido aquí es cómo hacer que en esta evaluación de valor estimamos todo lo que es importante y escuchamos la voz de todas aquellas personas que debiéramos escuchar para poder determinar qué es valor y cómo estimamos valor. Entonces, con mucha frecuencia, la innovación nos genera incertidumbre y si al menos no nos genera temor, a veces nos genera nuevamente algunas preguntas. Entonces, aquí les traigo un caso. Hepatitis C, nuevos medicamentos, 98% de las personas se curan solamente con 84 días de tratamiento. Se puede tomar el medicamento oral a cualquier hora, no requiere cadena de frío, incluso si hay daño hepático, incluso si el apuntador funcionara, muy bien. Entonces, esto es el lado izquierdo. Entonces, para todos diríamos, bueno, muy bien. Eso es innovación que vale la pena tener en cuenta y considerar. Pero cuando vamos al lado derecho y vemos los medicamentos, entonces los precios de los medicamentos podemos decir, de pronto ya nos asusta un poco y nos genera incertidumbre. Entonces es importante entender que dado que el valor es multidimensional y la incertidumbre va a existir siempre cuando hay innovación, es importante de alguna manera construir la mayor cantidad de data y establecer políticas públicas que nos permitan poder hacer ese balance entre apoyamos irrestrictamente la innovación o frenamos de una manera abrupta el acceso a la innovación. Otra de las razones por las cuales nos asustamos es porque, lo que dije inicialmente, homologamos valor a precio y entonces cuando un precio a valor presente, que es una cosa muy humana, preferimos hoy, como decimos, pájaro en mano que ciento volando, también nos asusta perder más un peso hoy que dentro de 100 años. Entonces, lo que ocurre es que nos asustamos porque pensamos en, pero es que hoy tengo que desembolsar $100,000, $118,000, $168,000 al año. Y no pensamos que esa tecnología puede aumentar la productividad, reducir, aumentar los años libres de progresión de enfermedad, curar la enfermedad, evitar un trasplante hepático yendo a la hepatitis C, evitar cáncer hepático o generar una externalidad positiva y es menos personas se van a infectar si una persona tiene conductas de riesgo. La incertidumbre también tiene que ver con el beneficio clínico, pero nuevamente el beneficio clínico no puede ser el único criterio para estimar el valor de una tecnología. Pero también asusta. Si ustedes miran los precios promedio o los costos de tratamiento al momento del lanzamiento de las décadas de los 70s, 80s en Estados Unidos, miren, estaban por debajo de la curva y miren cómo de manera exponencial han ido creciendo. Y si ya un país no tiene 30 millones de habitantes, sino 52, y ya la población mayor de 65 no es el 5%, sino el 12 o el 14, pues por supuesto que asusta. Y si además hay data que empieza a mirar un poquito y a mostrar, en el lado derecho lo ven, que algunas drogas de cáncer, al menos para el 2014, extendían la vida de los pacientes solo en promedio 2,7 meses, pues como que usted también piensa, extender la vida de una persona 2,7 meses y probablemente en un estado de calidad de vida que no es bueno, de pronto no es buen valor por dinero. Entonces, esta es otra de las razones. Entonces, ¿qué pasa habitualmente con los gobiernos? Se asustan, no tienen la institucionalidad. Lo primero que hacen habitualmente es generar barreras de acceso.
se retardan los tiempos de entrada y otorgar registro sanitario, se aumentan las filas de espera, se declara de interés público a través de las flexibilidades del TRIP hasta el agua, porque obviamente no hay mecanismos de salvaguarda y otras cosas que pudieran hacer y buscar mecanismos de salida. Este es un estudio que hizo IQVIA para FIFARMA en el 2022 y era emulando un trabajo que hizo FPA en Europa con el Weight Indicator y mostraba los tiempos de disponibilidad de ciertas tecnologías sanitarias. Entonces miró varios países, y miró Argentina, Colombia, Perú, y estos son medicamentos oncológicos, creo, no, estos eran oncológicos y además medicamentos para enfermedades raras. Y mostraban cómo, por ejemplo, en Argentina, después de que FDA otorgaba registro, habían otros 294 días hasta que EMA daba registro en Europa y luego habían 466 días para que luego ANMAT, que es la agencia regulatoria argentina, le diera recurso. Y luego había un periodo de al menos 6 meses más para que se incorporara en el cuadro básico de lo que ofrecen las obras sociales. En Colombia, algo similar, FDA, EMA, un periodo de tiempo bastante largo en el INVIMA hasta obtener registro, y miren lo que pasa por el fenómeno de judicialización y otras vías, casi que entra y luego hay 43 días donde ya tiene acceso. Ya también es una exageración, porque eso no permite ajustar la adaptación, si se requiere una bomba de infusión, entrenar personas, evitar el desabastecimiento, tener al menos la disponibilidad del medicamento a tiempo. Y ahí están, digamos, los indicadores para otros. Miren, por ejemplo, Chile. Una autoridad regulatoria parecida, este es el ISP, Instituto de Salud Pública, este es ANVISA, este es COFEPRIS, que se consideran autoridades regulatorias de referencia regional, porque tienen altos estándares, porque hacen reliance regulatorio, no se reinventan la rueda, sino que siguen principios o buenas prácticas regulatorias y aceleran el trámite y el acceso, pero sin embargo, miren el caso de Chile. 1075 días para que pudiera, después de obtener registro sanitario, ser financiado por el sistema. Recordemos que el sistema de Chile, el cubo no se parece al cubo que mostré en la primera diapositiva, sino que es un cubo que es más bien como que será como un rectángulo en 3D. Solamente las enfermedades que cubría el auge. Entonces, esto es lo que ocurre cuando no hay mecanismos para entender, por ejemplo, o prepararse mejor, lo dijo Iñaki en su presentación, para la innovación. En lugar de reaccionar solamente con una emoción que es el susto, el miedo y la prevención, puede haber mecanismos proactivos en los que se hace escaneo de horizonte, diálogo temprano, consejo temprano, se acuerdan entre las partes cuáles van a ser los outcomes relevantes para el ingreso en la autoridad regulatoria, y si hay un mecanismo cercano de negociación basado en valor, pues ojalá haya coherencia y sean similares. Simplemente para concluir en esta gráfica, el tiempo promedio para oncología era de cada 1.7 años y para enfermedades huérfanas o raras 1.3. Para el tiempo local de disponibilidad y en relación a la fecha de aprobación de la FDA era más o menos 3.8 años. Con la innovación también hay que tener en cuenta el tema del establecimiento de precios. Sabemos que la demanda de servicios y tecnologías en salud tiende a ser inelástica, independientemente del precio. Si alguien lo necesita, lo va a necesitar y lo va a demandar. Entonces, pensar en establecer un precio fijo o en un precio techo o en un precio basado solamente en oferta y demanda es complejo, y entonces hay que pensar en tier pricing, en precios con un establecimiento o un precio de lanzamiento versus un capping después de cierto tiempo, o precios modelos regresivos en los que se permite rentar los primeros años de patente, pero luego hay regresividad porque se empieza a negociar. Por ejemplo, lo que está haciendo el IRA, que es el Inflation Reduction Act de los Estados Unidos. 7 años de patente, 7 años de patente, y cuando llevan cierto tiempo ya se llevan a negociación. Y está el tema de precio basado en valor. Esteban lo presentó hoy, el ejemplo francés, y las 6 categorías terapéuticas, que en esa época eran 5 las que estábamos pensando, donde simplemente se deciden cuáles son las dimensiones de valor y con base en ello se paga. Entonces, solo ahí para repasar las razones por las cuales debemos establecer unas políticas farmacéuticas o políticas públicas robustas, consiste en estas razones: por la carga de enfermedad y las prioridades en salud que son dinámicas, porque hay prioridades que compiten, porque el costo y gasto de salud aumenta anualmente, porque hay presión tecnológica, presión social, presión mediática
pero también incertidumbre de la innovación, porque hay expectativa en relación a la innovación que genera valor, porque tendemos a tener problemas de calidad por adopción rápida o tardía de tecnologías, y porque obviamente queremos ser, digamos, mejores ciudadanos, mejores sociedades, más inclusivas, y obviamente también hay necesidad de equidad y de justicia social. Habitualmente una buena política farmacéutica se fundamenta en estos tres pilares: la calidad, seguridad, eficacia, buenas prácticas de manufactura, políticas para promover el acceso, asequibilidad financiera, que haya suficiente oferta, demanda y por supuesto el uso racional. Los medicamentos o tecnologías les sirvan a los pacientes cuando lo necesitan, en las dosis que necesitan, en el momento que necesitan. Cualquier política farmacéutica que se hipertrofie en cualquiera de estas tres aristas está fallando. Entonces, si usted promueve el acceso, no matter what, a cualquier precio, pues no va a ser sostenible, porque tiene que de alguna manera tener unos precios sostenibles o unas condiciones de acceso de precio y asequibilidad financiera para poderse sostener. O acceso, no importa si la persona no lo requiera, nadie se intoxica, voy a decir algo, con factor 8. Entonces pongámosle a chorro factor 8, no. Porque puede generar problemas obviamente de uso no racional, antibióticos, sin uso racional no pasa nada. Y el tema de calidad también es fundamental. Si queremos que la industria local prospere o que haya más oferta, pero bajamos demasiado los niveles de calidad y la vara, van a empezar a entrar tecnologías al mercado que son subóptimas y van a generar problemas. Pero si las subimos mucho, también van a haber unas barreras de acceso tan altas que pues van a ver ese weight indicator que les mostré ahí de una manera importantemente extendida. Esos son algunos ejemplos de lo que se hacen o contemplan las políticas farmacéuticas. Dentro de las de asequibilidad financiera, en aras del tiempo, está la competencia, una de las que mejor funciona, la regulación de precios, la evaluación de tecnologías sanitarias, las negociaciones centralizadas y de agregación de demanda, los esquemas de acceso o de riesgo compartido o de acceso administrado, o un popurrí de intervenciones, un tutti frutti, donde se mezcla una u otra. Aquí la cosa no es, hacemos regulación, entonces no hacemos HTA. Entonces hacemos HTA, entonces ya no necesitamos guías. Entonces no hacemos flexibilidad del TRIP, entonces ya no necesitamos hacer, no sé, incorporaciones al plan de beneficio. No, no es una u otra, todos son parte del mismo arsenal de políticas públicas. Brevemente, sobre la regulación de precios, en Colombia se viene usando ya hace una década, 2013 más o menos. Es la práctica de utilizar, según la OMS, los precios de productos farmacéuticos disponibles en mercados relevantes, ya sea con el fin de intervenirlos, o sea, estableciendo un precio límite, regularlos o establecerlos como un precio de referencia para negociación. Hay unos beneficios innegables de la referenciación de precios, especialmente si el target de productos es claro, donde hay menor competencia, mercados concentrados, si se hace la comparabilidad de la fuente de manera adecuada, si se comparan con los países de referencia adecuados, pero también hay unas limitaciones, y es que el precio depende de los mercados de referencia. Por ejemplo, Colombia es sui generis porque tiene 17 países en mercados de referencia, creo que ya subieron a 19 o estaban pensando subir a 19, y realmente ese rifirrafe político generó, como mete Grecia, que es barato, yo meto a Alemania. Entonces, como usted va a meter a Turquía, entonces le meto a los Estados Unidos. Termina generando una carga administrativa que es enorme para poder hacer la actualización de precios de manera dinámica. Los precios a veces no están disponibles, los precios no son transparentes en la medida que hay otros mecanismos de acceso como los Patient Access Schemes o modelos de negociaciones centralizadas o acuerdos cerrados. El precio que vemos publicado no necesariamente va a ser el precio real. Muchos países del mundo utilizan la referenciación internacional de precios como una medida de contención del gasto y para generar eficiencia. Ahí aparecen varios de ellos. Hay unos que regulan medicamentos OTC, otros medicamentos de prescripción, otros del canal institucional, otros del canal comercial. Otra de las políticas que quería traer a colación es las políticas de agregación de demanda, de compras centralizadas. En Colombia está Colombia Compra Eficiente, pero en otros países está Cenabaste en Chile, Cenares en Perú, en México hacen compra, sobre todo lo hacen para commodities que sean sustituibles, los yelcos, las gasas, los equipos para medicamentos genéricos, para insumos médicos, para ambulancias. Y funciona muy bien porque agregar demanda obviamente genera reducción de precios.
No funciona tan bien para medicamentos monopólicos o para medicamentos de alto nivel de especialidad, porque obviamente no hay sustitutos con los cuales generar, o a veces para algunos tipos de enfermedades o áreas terapéuticas hay muy poquita población para generar unos volúmenes que sean interesantes para participar en los llamados a participar. Dos modelos clásicos a nivel regional: el fondo rotatorio para adquisición de vacunas, que tiene un precio único panamericano de vacunas. Funciona hace 42 años, más de 41 países se han beneficiado, fue bastante influyente durante la pandemia y es bastante relevante para los planes nacionales de inmunización. Y el otro es el fondo estratégico también de la OPS, tiene menos años, cerca de una década o algo así, básicamente hace agregación de demanda y lo hizo para elementos de protección personal, dispositivos y también para medicamentos. La evaluación de tecnología sanitaria, la razón por la que estamos acá. Solamente recalcar de esta definición que han escuchado estos días de manera reciente, que la evaluación de tecnología sanitaria se centra en determinar el valor de una tecnología, no el valor terapéutico, no la costo-efectividad, el valor. Por supuesto, la costo-efectividad debe tenerse en cuenta, por supuesto, la severidad de la enfermedad o la gravedad de la enfermedad, el tamaño de la población afectada o beneficiada son relevantes, pero no son los únicos. Y el beneficio terapéutico pues combina todos los anteriores. Pero también recalcar algo de la definición, y es en diferentes puntos de su ciclo de vida. Y me ha encantado la presentación de lo que ha mostrado Iñaki y lo que ha mostrado Vania, porque no es solamente hacer evaluación para incorporar o para retirar, o sea, qué se mete al plan de beneficio o qué se saca, sino escaneo de horizonte, pipeline de investigación y desarrollo, políticas públicas, desabastecimiento, guías, etcétera. Recalcar lo que dije al inicio: la evaluación de tecnología sanitaria no es nueva, tiene 50 años, nació 51 ya, nació en los Estados Unidos aparentemente con la Office of Technology Assessment, que aunque fue un modelo que llamó la atención y fue luego desmantelado, porque ustedes lo entenderán y los que hemos vivido y padecido al IETS y hacer evaluación de tecnologías, a veces nuestras recomendaciones no son las más populares, porque decimos cosas que los políticos a veces no quieren escuchar, o la población general, o los clínicos no quieren escuchar cuando una tecnología funciona o no funciona, independientemente del precio o así fuera gratis. Entonces fue desmantelada en el 92, pero ese modelo temprano de evaluación de tecnologías llamó la atención de otros países como Suecia, como Australia, Canadá, y en el 91 Australia, a través del PIVAC, que lo mostraron también en una de las presentaciones, lo mostró Vani y también Esteban, fue probablemente una de las primeras agencias que empezó a hacer recomendaciones de incorporación con HTA. En 1999 nació NICE en el Reino Unido, y a partir de ahí hay una gran cantidad de agencias, hay muchas más que las que dicen ahí, dice que son 53 en INNATA, pero pues ahí hay que pagar una membresía y hay muchas que no tienen plata para pagar la membresía, pero digamos que las agencias de evaluación de tecnología van creciendo y se van fortaleciendo en la medida que estamos hablando en esta reunión. En América Latina, ahora voy a hablarles un poquito. En Europa, todos los países prácticamente lo utilizan, a veces para medicamentos, a veces medicamentos y dispositivos, a veces evaluación de medicamentos y tecnologías y guías. En América Latina este gráfico me ha tocado irlo modificando con los años, porque inicialmente había un conocimiento limitado entre qué era evaluación de tecnologías y qué no lo era, pero esa brecha de conocimiento, de literacy en HTA en la región se ha ido disminuyendo de manera enorme, y casi que todos los países de América continental saben qué es HTA. Sin embargo, por ejemplo, en el Caribe todavía hay una disociación entre cómo se definen los planes de beneficios y, por ejemplo, lo que hacen los comités farmacoterapéuticos para definir coberturas. Algunos países que llamo yo están casi listos para crear mecanismos centralizados de evaluación de tecnología. Son Costa Rica, que a pesar de que en la caja costarricense se hace evaluación de tecnologías, no hay un mecanismo claramente estipulado de cómo funciona. Ecuador, lo decía ya en el taller, hace 1 año y medio sacó regulación con unas guías espectaculares desde lo técnico de mini HTAs, de evaluaciones cortas. Y Chile, que para los que estuvimos en la fundación del IETS fue nuestro referente para hacer el primer manual metodológico. Los chilenos hicieron el manual en 2011, pero desde esa época vienen trabajando en crear la agencia, en institucionalizarla, y a pesar de que hay una función en el ministerio, probablemente no ha crecido tanto como uno esperaría. Con agencias de evaluación de tecnología a nivel nacional está Argentina. Argentina, además de tener múltiples agencias y una red
de evaluación de tecnologías que es muy fuerte, donde está el IEX de Argentina, pero ahora está Conetec, que es la comisión que toma decisiones. También está Brasil, está México, perdón, y Uruguay recientemente sacó su agencia uruguaya y está funcionando bien. Y está Colombia, que tiene al IEX, aunque en nuestra institucionalidad, siendo honestos, y siento que nos hace falta un pedazo, y es dónde debieran llegar las recomendaciones del IEX para que de un proceso participativo y colegiado se tomaran las decisiones de una manera más públicamente visibles. Con redes de evaluación de tecnologías, Brasil funciona muy bien, Perú, Argentina, pero esto no es solo en nuestra región. España tiene una red que funciona muy bien, Canadá tiene una red que funciona muy bien. ¿Por qué no pensar en Colombia en conformar una red de evaluadores de tecnologías sanitarias donde el IEX, por supuesto, juegue un papel importante, pero para que haya de alguna manera una masa crítica y de evaluaciones que le sirvan al público de manera importante? Y pensando usar la evaluación de tecnologías más allá de la cobertura, Brasil, Conitec ya hace acuerdos de acceso administrado, Argentina con Conitec lo está haciendo, Colombia lo viene pensando desde el artículo 72, yo estuve en el ministerio en 2016, 2017 y todavía no ha salido, o sea, lo estamos pensando más de la cuenta. Brasil, Perú, que con la ley de cáncer nueva ha sacado algunas cosas, probablemente va a entrar en esta categoría, etcétera. Las razones por las cuales se crea un poco la evaluación de tecnologías, y solo para repasar, para mejorar la transparencia, para mejorar la eficiencia distributiva y para apoyar la toma de decisiones. El modelo de nuestro país, como nació el IEX, y hay publicaciones de ello, fue un modelo convergente. Había el interés de los profesores que les comenté desde los 90 o algo así, haciendo evaluación de tecnologías sanitarias, había interés del Consejo Nacional de Seguridad Social, y en 2011 se abrió una ventana de oportunidad para que a través de la Ley 1438 se cristalizara esa idea. Cosas importantes para ser exitosos en la institucionalización de evaluación de tecnologías sanitarias: que haya voluntad política. Si no hay voluntad política, a usted no le crean la regulación que establece digamos, obligatorio el uso de la evaluación de tecnologías. Si no hay voluntad política, a usted no le pasan platica cada año para hacer las evaluaciones. Capacidad local. Yo cada vez que vengo a estas conferencias a Colombia y veo más gente joven, más equipos multidisciplinarios, más clínicos metidos en el tema de evaluación de tecnología, se siente como un escozor sabrosito de ver cómo el capital humano va creciendo en el país. La presión de los actores, de la industria, de los pacientes, de los pagadores, etcétera, son muchos de los factores a tener en cuenta. Una publicación que hicimos en 2020 más o menos para USAID que mostraba como la hoja de ruta de cómo crear agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Iñaki es coautor, Ubaya es coautora también, yo también, y muestra algo que mostró alguien en las etapas del proceso de política pública. Creo que lo mostró hoy el profesor en la mañana. Formulación de política, llegar a la agenda, la formulación, y digamos que ese libro de alguna manera describe cómo aprovechar esto. La evaluación de tecnologías sanitarias, entonces, lo hemos usado de manera importante para identificar qué se mete en los planes de beneficio y sobre todo para aquellos países que se han movido de lista de medicamentos esenciales, cómo van incorporando tecnologías, pero, como dije anteriormente, pueden ayudar decisiones tempranas de investigación y desarrollo, compra de vacunas, dónde debe invertir, por ejemplo, el fondo global, determinar incluso niveles de copago y cuotas moderadoras para evitar que los pacientes entren a exposición de gasto catastrófico o se caiga la demanda de algunos servicios que son relevantes, para desinvestimiento, para calidad, como lo hacen los Quality Outcome Frameworks en Reino Unido, donde usan la evaluación para establecer unos targets que se utilizan para mejorar la atención, para precio, para pasar de precio a expensas de la referenciación internacional a precio basado en valor. Pero hemos hablado de valor, pusimos el ejemplo de la bicicleta, del carro, lo que quieran, pero independientemente de cómo hagamos la evaluación de tecnologías sanitarias, de si usamos una perspectiva social, de si usamos la perspectiva de pagador del sistema de salud o del prestador de servicios de salud, es fundamental involucrar a los que van a ser afectados, no solamente, lo dijo Vaya en su presentación, no solamente para la definición de qué temas se van a evaluar, ni para pedirles input de cómo les va a ellos con cierta tecnología, sino también en el proceso deliberativo. Entonces, es fundamental
escuchar a los actores, porque también lo escucharon ustedes estos días. Habían personas que decían, no, pero es que no podemos pagar por todo porque si eso no es relevante, ¿cómo vamos a pagar por ello? Pero ¿relevante para quién? Es que tenemos que pagar solo por lo que beneficie a la mayoría de la gente, pero ¿y los que no son la mayoría qué? Entonces entramos aquí al tema de Managed Entry Agreements o esquemas o acuerdos de acceso administrado. Debido a la incertidumbre, debido a que la innovación con mucha frecuencia ofrece alternativas terapéuticas, esperanza terapéutica, hay presión social, pero hay recursos finitos, pues existe una oportunidad para que los pagadores y los productores de la tecnología se sienten y lleguen a acuerdos de acceso. El modelo clásico de acuerdos de riesgo compartido de acceso administrado se basa en modelos basados en financiamiento, donde ahí se habla del precio, y los basados en desempeño, donde no se habla del precio. Entonces, por ejemplo, el clásico, negociaciones precio-volumen. Entre mayor volumen, menor el precio. Ejemplos clásicos, pues lo que hacen los fondos, el fondo estratégico y el fondo rotatorio. Topes de utilización, ya sea a nivel de la población o a nivel individual. Si una tecnología debe usarse 12 veces al año, pues yo presupuesto y pago por 12. Si usted le puso 13 o 14, yo no le voy a pagar 14, 12 fue lo que presupuestamos. Si usted me dijo que la prevalencia o incidencia de la enfermedad iban a ser 1000 casos, yo le pago 1000. Si usted se desfasó y fueron 1300, yo le pago 1000. Y basados en desempeño, cobertura sujeta a desarrollo de evidencia, muy frecuente en enfermedades raras, muy frecuente en uso paliativo de algunas enfermedades donde se da el acceso a la tecnología y se levanta una cohorte de datos. En continuación, continuada de tratamiento, si hay respuesta se continúa el tratamiento, si se llega a cierto nivel de sobrevida, si se llega a cierto nivel de reducción del tamaño tumoral, entonces se sigue pagando. O garantía de resultados más duros, por ejemplo, el ejemplo clásico es si no hay cura, no hay paga. Con el tema del sildenafil fue uno de los primeros modelos que salió, si no había respuesta en disfunción eréctil, pues no lo pagaban. Y otros sujetos a patrón o proceso de atención, por ejemplo, para diagnóstico confirmado, con un cierto biomarcador, etc. Pero en la mitad, entre los modelos financieros y en los modelos basados en desempeño, hay una alternativa que resulta ser mucho más atractiva en nuestros países y son los modelos híbridos. El pagador siempre va a esperar a que usted le dé algún tipo de descuento. Y eso es lo que espera la gente y eso es lo que vende y los que salen las noticias. Pero si usted es productor de la tecnología, no se vaya ingenuamente a hacer una negociación diciendo que lo que va a ofrecer como valor agregado es levantar información de una cohorte de pacientes. Lo van a devolver y no lo vuelven a recibir. Entonces, habitualmente es más atractivo tener esquemas que son híbridos. Un descuento ruidoso, atractivo, como dice alguien, sexy mediáticamente, pero además pueden levantar datos que miden los desenlaces. Importantísimo tener diálogos y consejería y acuerdos previos para poder definir esos desenlaces antes de llegar a la negociación y no después. No son nuevos, cerca de 20 años se vienen utilizando, mayoritariamente en el norte global, mayoritariamente en Europa. Italia probablemente uno de los países más creativos incursionando en diferentes modelos de este tipo, pero también Portugal, España, República Checa, Inglaterra, entre muchos otros. Hace unos años y financiado por el Banco Mundial, hicimos un ejercicio piloto en 3 países, en Colombia, en Kenia y Ucrania, para identificar la existencia de programas de acuerdos de acceso administrado y cuáles podrían ser las potenciales barreras o facilitadores para avanzar en acuerdos de acceso administrado. Entonces, hicimos una revisión de la literatura en esa época, de literatura gris también, hicimos entrevistas semiestructuradas, hablamos con expertos globales y generamos unos informes y unos modelos que ayudaban a un poquito a informar en el sur global cómo hacer esto. ¿Qué encontramos? A ese momento habían reportado solamente 285 esquemas identificados en la literatura, mayoritariamente en Europa, algunos en Asia y Norteamérica. Encontramos que el modelo que más le gustaba a la gente era habitualmente el modelo de corte financiero, donde se hablaba de precio. Encontramos que los modelos basados en desempeño tendían a ser más pesados desde el punto de vista administrativo. Ustedes se imaginan crear una cohorte de pacientes, registrar pacientes,
hacer datos, mirarles el biomarcador de manera seguida. Eso requiere no solamente más talento humano, sino mayor infraestructura. En América Latina no había ninguno publicado para el momento, a pesar de que el Fondo Nacional de Recursos de Uruguay venía haciendo negociaciones para drogas relacionadas con problemas pulmonares, para problemas de salud visual, de oftalmología, de cáncer, no estaban publicados porque una de las limitaciones que se encontró es que la confidencialidad de los acuerdos no permite que otros países aprendan de otros. Entonces, ¿qué cosas encontramos entre barreras y facilitadores? Por ejemplo, las características del contexto. Si hay países que son estables, con economías crecientes, con un sistema de salud que no está amenazando con que lo van a acabar o lo van a reformar, o sea, si hay estabilidad política, habitualmente es más fácil que prosperen. Las características del medicamento mismo, de la tecnología misma. Si era un medicamento ultra novo, con gran nivel de incertidumbre sobre la evidencia a favor, es menos probable que prospere. Pero cuando habían series de casos, estudios, ensayos clínicos multicéntricos y evidencia contundente o aprobación de una autoridad regulatoria de referencia global como FDA o EMA, era mucho más fácil que prosperara. La capacidad del sistema para regular y negociar. Si un país no es buena paga, si un país es demasiado fragmentado y tiene 600 pagadores, ejemplo, Argentina con las obras sociales, si tiene unos niveles inequitativos, si hace falta confianza, si no hay sistemas de información, pues probablemente ahí no van a prosperar tanto como en países donde haya mayor concentración de fuentes de financiamiento. La existencia de marcos legales y de políticas que habiliten el uso de los acuerdos de acceso administrado es fundamental. Como todo, lo más importante siempre es la voluntad política, pero gran parte de las barreras es que hay países donde hay leyes o normas antimonopolio que no permiten que un grupo de aseguradores se sienten en conjunto a negociar, o que un conjunto de productores se sienten en conjunto a negociar. Pero también hay a veces regulaciones que promueven la compra pública y un precio único que no permite establecer condiciones diferenciadas de precio. Entonces, esa es una barrera que es importante a tener en cuenta. La existencia de reglas, roles claros es importante. Cuando hice la pregunta hace un rato lo hablaba del caso peruano. ¿Quién hace qué? Si una tecnología sale no costo efectiva y está bajo las reglas de que se debe negociar, ¿quién los va a negociar? ¿Cada cuánto? ¿Quién va a mover el presupuesto? ¿Cómo se van a declarar los conflictos de interés de quienes estén en la negociación? ¿Cómo se van a definir los desenlaces por los cuales se va a pagar? El conocimiento y uso y el conocimiento del uso y limitaciones de los acuerdos también es importante a tener en cuenta. Hay personas que les tienen miedo a estos acuerdos porque lo ven como un mecanismo de acceso irrestricto donde no se puede hablar del precio, y hay otros que le tienen miedo porque si se van por una negociación precio-volumen y tienen que publicar públicamente, o sea, hacer público el precio de referencia, pues van a afectar no solo el mercado de un país, sino de toda una región. Entonces es importante conocerlo, aceptar por parte de las partes los acuerdos de acceso administrado como una solución política, no pensar que son esto la evaluación o esto la regulación de precios, sino que es una alternativa más. El nivel de confianza entre pagadores y compañías farmacéuticas. Cuando hay una disrupción total donde el gobierno no abre la puerta y no habla con el sector privado, va a ser difícil negociar. Cuando el sector privado ha metido la pata y perdió la confianza del sector público, va a ser difícil negociar. Y cuando el sector privado no le tiene confianza al sector público porque han habido escándalos de corrupción o inestabilidad política o captura política, pues tampoco va a ser tan fácil negociar. Y las actitudes frente al riesgo, como en toda negociación, van a haber aversos al riesgo o evasores, buscadores del riesgo o más arriesgados y neutrales. Entonces también en la fase de negociación es bueno tenerlo en cuenta porque la idea es que al final se busca que hayan acuerdos que generen gane, gane, gane. Gana el paciente en acceso, gana el sistema porque logra economías de escala o eficiencia o reducción de precios y por supuesto gana en escalabilidad y mayor market share quien esté haciéndolo. Ventajas para los pacientes, acceso temprano, para los pagadores, oportunidad de avanzar en acceso temprano, pero también lidiar con la incertidumbre. Si hay confianza y se construye con buenos datos, pues usted no va a comprar un producto que le dijeron que era para 1000 personas y al año hay 1 millón de pacientes. Si se hicieron las cosas de manera seria, usted probablemente sabía cuántos pacientes iban a ser y se preparó para ello.
Para las compañías farmacéuticas también, porque genera previsibilidad de condiciones iniciales de precio y tamaño inicial de mercado. Sobre todo una cosa que me gusta mucho es que promueven entornos colaborativos entre pagadores y compañías. Pueden utilizarse con otras políticas, etc. Y las desventajas las dije anteriormente, las percepciones negativas, la falta de conocimiento sobre ellas, la necesidad de mayor infraestructura para poder hacer acuerdos puramente basados en desempeño. La definición como tal, de hecho cuando hablábamos en algún momento con Leonardo Arregocés, que nos ayudó en este proyecto con el Banco Mundial, ¿cómo le poníamos esto en español? Le decíamos esquema de acuerdo administrado, esquemas de acuerdo gerenciado, y finalmente decidimos llamarlos AAA, acuerdos de acceso administrado, pero por ejemplo en Perú le dicen modelos diferenciados de acceso. La confidencialidad de los acuerdos limita la capacidad de las partes y a veces, dependiendo del país, puede generar malestar en algunos miembros de la sociedad civil que quieren la transparencia total de absolutamente todo el proceso. Y, por supuesto, como el precio que aparece ahí habitualmente no va a ser el precio final que paga el sistema, pues pueden generar distorsiones en la referenciación internacional de precios. A lo largo de este trabajo que hicimos con el Banco Mundial, se hicieron unos modelos, unos árboles de decisión y otros tipos de modelos que básicamente ayudaban a las partes a definir cuál tipo de esquema iban a escoger. Entonces, por ejemplo, si había una tecnología y dependía mucho de la cantidad de información disponible y transferible en relación al medicamento. Entonces, cuando había suficiente evidencia o buena información y alguna capacidad institucional, había una oportunidad para hacer esquemas de acuerdo administrado, porque, esquemas de acuerdo administrado, porque de alguna manera sabíamos que el medicamento funciona, hay alguien que tome la data, y si no hay mucha capacidad, probablemente al menos va a prosperar un modelo basado en precio-volumen o financiero. Si por otro lado hay buena información y buena robustez de capacidad, bases de datos, cómo registrar los pacientes, algo como la cuenta de alto costo, etcétera, es probable que se pueda adoptar a través de un modelo híbrido o simplemente yo una adopción más rápida. Y de hecho, algunas tecnologías que fueron costosas, incluso no estoy tan seguro que todas fueran costo efectivas, entraron por la cuenta de alto costo y no tuvieron mucho problema porque se reducía la incertidumbre del tamaño solo con inscribir el paciente y hacerle seguimiento. Pero por otro lado, si hay mucha incertidumbre en relación a la evidencia y no hay institucionalidad, pues lo más probable es que no vaya a prosperar. O sea, ahí no van a entender en qué consiste, quién va a tomar la data, etcétera, etcétera. Y si estamos en la mitad, lo más probable es que avance un esquema financiero. Dentro de los modelos que hicimos, habían otros que también permitían generar capacidades institucionales en los gobiernos, casi que como un puente desde donde el pagador dice no a todo, o el pagador dice sí a todo, y con dos paredes, por decirlo así, los acuerdos financieros o los acuerdos basados en desempeño, y en ese transcurrir habían algunos en los que hay opciones intermedias como basados en garantía de resultados. Por ejemplo, si un laboratorio farmacéutico tiene un medicamento, una tecnología que tiene una eficacia, una efectividad del mundo real del 99%, váyase por un esquema de estos de garantía de resultados. Pagador, págueme solo los pacientes que se curen o solo los que respondan. Ese es un mensaje poderoso. Y si además lo acompaña de algo de reducción de precio, pues además de poderoso es sexy. Y esto mostraba cómo podría uno evolucionar. El solo hecho de avanzar en un modelo de estos va a generar capacidad, porque más vamos a saber de evaluación de tecnologías, más vamos a saber de esquemas de acceso administrado, vamos a entender el tema de la importancia de la digitalización de los datos, de promover mesas de acuerdo y diálogos tempranos para definir los acuerdos, etc. Y habían obviamente el típico modelo cuantitativo donde se miraban diferentes escenarios. ¿Qué pasa si vamos a hacer esto para 1000 pacientes y queremos escalarlo a 1500? ¿Qué pasa si la costo-efectividad no son, no sé, $20,000 por cual y ganado, sino 25,000? ¿Qué pasa si no todos los pacientes acceden el primer año, sino de a 30% cada año? Ya son modelos más cuantitativos, pero si no están dadas las otras condiciones, pues va a ser difícil avanzar solo con lo cuantitativo. Algunas recomendaciones que salieron de esto: vital aprender de la experiencia de otros países. Entonces, en la medida que aquí en Colombia prosperen acuerdos de acceso administrado, importante publicarlos.
¿Para qué? Para que Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica aprendan de lo que hicimos y, por supuesto, revisar las experiencias exitosas y no exitosas de lo que ha pasado en Uruguay, de lo que ha pasado en Brasil, entre otros. Desarrollar capacidades institucionales y organizacionales. Esto que estamos haciendo aquí genera mayor masa crítica de estos temas en nuestro país. Priorizar una o dos enfermedades si lo queremos hacer a nivel nacional para hacer lo que han hablado acá, los sandbox regulatorios, o etcétera, etcétera, para mirar cómo nos fue con los 2 primeros ensayos y a partir de ahí sacar reglamentación que permita perpetuidad, que funcione mejor. Tomarnos el tiempo de construir rutas y puentes de confianza para promover el diálogo entre pagadores, el gobierno, la sociedad civil, los pacientes. Implementar un piloto, publicar y difundir los resultados del piloto. Fortalecer capacidades adicionales, porque lo veíamos ahora cuando vimos el manual metodológico. Se necesitan capacidades, por ejemplo, de quién va a hacer la declaración de conflictos de interés en la unidad negociadora, dónde va a quedar la unidad negociadora, cómo vamos a usar la evaluación de costo-efectividad como un referente de los rangos de precio a los que se debe negociar. Entonces es importante fortalecer otras cosas en paralelo y obviamente ajustar después del piloto. Hay otras políticas y en aras del tiempo no me voy a mover mucho, pero lo hablamos, lo dijo Vaya en su presentación. Dentro de los procesos participativos y deliberativos hay esquemas que son puramente cualitativos, donde se deciden cuáles son las variables o los criterios de mayor interés para definir cuáles tecnologías se financian o se priorizan, y hay otros que son más cuantitativos. Uno de los modelos más cuantitativos que ha tomado fuerza en años recientes es el uso de los análisis de decisión multicriterio, que básicamente, este es el modelo clásico que manejaba IBM, define en consenso social cuáles son como las áreas o los criterios a tener en consideración para priorizar tecnologías. Entonces, por ejemplo, este modelo planteaba que el impacto de la enfermedad, el contexto en el que se haga la intervención, los resultados que otorga la intervención, el tipo de beneficio, el impacto económico y la calidad de la evidencia eran relevantes. Y a cada uno de ellos le daba la posibilidad a los miembros de un panel que debiera representar a la sociedad, generaba digamos, unos pesos ponderados. En 2013, la CRES hizo un ejercicio como con 270 personas y estableció cuáles eran las categorías prioritarias para Colombia. Fue un ejercicio muy bonito antes de que desafortunadamente siento yo que la institucionalidad marchara para atrás, porque yo siento que la historia de Colombia hoy sería otra si existiera el IETS como agencia de evaluación de tecnologías y existiera una CRE robusta recibiendo esa información para informar y actuando como cuerpo colegiado. Hoy no lo tenemos. Entonces hicieron ese ejercicio y luego en otro trabajo que yo hice posteriormente le dimos pesos a cada una de estas y lo usamos para 3 tecnologías y básicamente en Colombia para ese momento, 2013, la gravedad de la enfermedad, el tamaño de la población afectada, el mejora en eficacia y efectividad, el que existieran guías de práctica, el tipo de beneficio terapéutico, eran los criterios que consideraron más relevantes. Básicamente, lo decía ayer en el taller rápidamente, en lugar de hacer tablas de liga, como se hace con la evaluación de tecnologías o los ensayos, las evaluaciones económicas, en vez de decir $200 por cual y ganado, $1000 por cual y ganado, y empezar desde el que tiene un umbral más bajo al que lo tenga más alto, lo que hace es que con esos criterios se ponderan tecnologías, en un ejercicio que hicimos en 2014, 13 y que publicamos. Básicamente comparamos una tecnología para hemofilia, zinc, para malnutrición, para enfermedad diarreica aguda y una tecnología para cardiovascular, y simplemente se aparecían los puntajes, la que quedó en el nivel A, B y C. Y ahí concuerdo con la crítica que hace Vaya, los seres humanos nos gustan mucho los números y a veces queremos solamente con darle clic al computador obtener un número y que nos resuelva las cosas. Entonces, un error en el que estaba llegando o entrando la comunidad internacional es que estaba usando la MCDA solo como una fórmula. Entonces, si algo me mostró en una escala de 0 a 1, 0 siendo una tecnología no beneficiosa o no deseable, y 1 la más deseable, si algo aquí me daba 0,99 ya entra, o si me daba 0,80 entra. Y realmente yo no creo que sea
el modelo cuantitativo la mejor forma de abordarlo. Yo creo que modelos mixtos en el que lo cuantitativo nos sirve, 0,9, 0,8, 0,63 y 0,4, y luego se promueva la discusión y la participación de los actores para rebalancear las cargas de la percepción de los valores sociales. Entonces, yo pienso que modelos participativos, y especialmente donde no hay mucha confianza entre los actores, pueden terminar siendo más beneficiosos. Lo dijo también Vaya, funciona muy parecido a lo que hacemos en HTA, pero en lugar de presentar una narrativa de cada reporte de 300 páginas y desorganizada, organiza los criterios o las respuestas o los hallazgos de la evidencia y las recomendaciones con base en lo que se consideró más relevante. A nivel regional, y ya me queda solo un minuto, han habido avances. La Organización Mundial de la Salud en 2020 publicó la guía metodológica para establecimiento de precios estratégicos y habló por primera vez de precio basado en valor. Entonces ahí vale la pena tenerlo en cuenta. En mi trabajo inmediatamente anterior dejamos un trabajo avanzado para que ojalá en los siguientes meses o años la OPS saque una guía para establecimiento estratégico de precios en la región donde se hable de precio basado en valor. Conclusiones en los últimos 20 segundos. Todos los sistemas de salud afrontan el reto para garantizar cobertura universal en salud de manera equitativa y sostenible, porque todos tienen recursos finitos y potencialmente necesidades infinitas. La política farmacéutica o las políticas que quieran intervenir las fallas de mercado deben abordar las premisas de calidad, acceso y uso racional. La transición epidemiológica, la presión tecnológica y social imponen retos mayores a los países de renta media y baja, y sobre todo en esos países que son estados sociales de derecho donde existen altos niveles de judicialización, porque la judicialización puede bypassear toda la institucionalidad. O sea, un fallo de tutela puede hacer que se dé un medicamento sin certeza de su seguridad y eficacia, sin registro, sin análisis de impacto presupuestal, casi que a veces de manera ni siquiera paliativa, sino de manera experimental. Entonces debemos ser cautelosos con esto. La incertidumbre en relación a la percepción de valor e innovación genera múltiples barreras de acceso. Existen diferentes alternativas de política pública que abordan la asequibilidad financiera, o como se dice en inglés, affordability, que pueden implementarse de manera combinada. Importante, y lo hemos dicho, pensar en un ecosistema de priorización en salud y no solo en evaluación de tecnologías. Y este parte desde etapas tempranas, desde revisar qué hay en el escaneo de horizonte, que está obteniendo registro en EMA, en FDA, qué está pasando en el pipeline de la industria farmacéutica, promover diálogos tempranos, por supuesto hacer evaluación de tecnologías sanitarias, acuerdos de acceso administrado, etcétera. Lo dije también, los acuerdos de acceso administrado son una alternativa más dentro del arsenal de política pública, que además de los ADPIC que están allí, que pueden usarse y deben usarse cuando sea necesario usarlos, pues deben tenerse en consideración. No podemos recurrir a la última medida sin haber intentado las otras. Y nuevamente la regulación de precios, negociaciones, compras conjuntas, etcétera, todas ellas se pueden beneficiar de la evidencia que promueve la medicina basada en evidencia como políticas públicas para poder, más que lidiar con la innovación, Pregunta para el doctor Héctor. todas menos preguntar por qué repetí. ¿Por qué repetí tantos slides del taller de ayer? Hola. A mí me quedó una duda de una de las diapositivas que mostraste al principio. Mostrabas el contexto de cómo está Europa con las evaluaciones tecnológicas. El mapa tenía tres colores. Básicamente eran todos amarillos, pero Grecia estaba en rojo y Gales y Irlanda del Norte estaban en azul. No vi como la explicación de qué eran los colores. Quería saber. Sí, ahí mostraban los colores, eran los que lo utilizan para todo tipo de tecnología, y los que, si recuerdo bien la diapositiva, son los que no tenían al momento esa diapositiva. Tenemos aquí dos representantes de la Unión Europea
que nos pueden aclarar qué pasa hoy en día en Grecia y en Gales, pero hasta donde recuerdo, Gales creo que se beneficia de lo que hace NICE. Gales, recordemos que es uno de los países que hace parte del Reino Unido, y en Grecia, hasta donde recuerdo, no sé si está muy avanzado el tema de evaluación de tecnología. No sé, Iñaki, si quieras complementar esa respuesta. No, Gales ahora tiene una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que es HTA Wales. De hecho, NICE, a pesar de que pensamos que Reino Unido en estos momentos solo le da cobertura a Inglaterra, parcialmente a la NHS y a la Irlanda del Norte. De hecho, Escocia tiene el Scottish Medicine Consortium y Health Technology Scotland. Y en el caso de Gales tiene su propia... Probablemente el Gales será el sistema que va a avanzar más y es el único sistema no quebrado en el Reino Unido en estos momentos. De hecho, ha apostado ampliamente por la integración. Y en el caso de Grecia, se parece mucho a otros países del este de Europa y sigue siendo todavía un gap en la evaluación de tecnologías sanitarias, aunque sí que en el caso de los fármacos tiene una especie de evaluación, pero los procesos deliberativos y otro tipo de acciones no la realizan. Pero Gales sí les invitaría a que si tienen oportunidad de verlo, es un sistema muy robusto y además totalmente integrado. Hicieron una apuesta, es un sistema muy duro y con un sistema totalmente integrado. Gracias, Iñaki, por la aclaración. Y una cosa que dijiste, que pasa en Grecia y otros países de Europa Central, es que ellos todavía hacen extrapolación de evaluaciones económicas de otros países todavía. Exacto, pero digamos todavía no tienen un nivel de avance importante. No sé si... Héctor, gracias. Quiero que pensemos en el sistema como está hoy en Colombia. Sí. Hoy las compras centralizadas de Colombia son pocas, básicamente lo que está en PAI, medicamentos para hepatitis y alguna otra, algo esto. La primera reacción, como la mencionaba en el panel, es porque el Estado va a comprar, es el Estado cuando se ha delegado esa función a las EPS. ¿Sí? Entonces, ok, porque jurídicamente uno puede plantear un contrato dentro del marco de la ley 80 con esas condiciones. ¿Sí? Pero entonces la pregunta es, ¿uno no pudiera pensar que estos esquemas de acceso administrado pudieran implementarse o no, más a nivel de pronto de aseguradores? ¿Sí? Al menos, por ejemplo, en algunos casos donde hay medicamentos con opciones terapéuticas que uno le pueda ver valor, por lo menos la industria pudiera ver valor a una negociación de ese tipo. O sea, porque difícil si es un monopolio, ahí siento que es más compleja la situación. Si es un monopolio y es un medicamento nuevo, probablemente ya tiene el precio regulado, entonces el margen para un acuerdo de estos, no sé qué tanto, aunque no lo descarto, pero se pudiera pensar de pronto más a nivel de aseguradores que se hagan gestiones, o sea, el asegurador con su gestor farmacéutico que se encarga ya del proceso de compra, que usualmente no es directamente la EPS que hace la compra directo a la compañía, pero ¿cómo lo ves aquí hoy, cómo está Colombia? Sí, Colombia podría abordar diferentes opciones. Históricamente hemos pensado siempre que ADRES debiera ser la que negocie todo lo del no post y haga giro directo. Yo que estuve involucrado en la negociación de hepatitis C cuando estaba en el ministerio, la carga administrativa que eso generó, movilizar los recursos de una fuente para lo que los pudieran girar y pagar fue tremendo. Quién recibía el medicamento, hay una gran cantidad de cosas logísticas que hacen complicado el proceso. Pero claro, sí existe. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas podría hacer negociaciones de algunos medicamentos a través de esa vía. Gestar Salud, ASEMI lo podrían hacer por los aseguradores. Algunos aseguradores que garantizan agregar un tamaño suficiente podrían hacerlo también. Yo en algún momento incluso hablaba y decía, imagínense que las leyes, porque ahí no sé, Aurelio, qué tanto permita el marco normativo actual y no se llame cartelización si un conjunto de EPS quieren negociar, porque cuando en algún momento intentaron establecer un incremento de UPC, hubo un escándalo mediático enorme hace más de una década. No sé cómo están las normas ahora y qué tan flexibles podrían hacerlo, pero si existe la viabilidad, imagínense una negociación Gestar Salud ASEMI para algunas tecnologías donde por cada, no sé,
4 dosis que se compren y pague el contributivo, por solidaridad la industria farmacéutica dona 1 para el subsidiado. Igual eso es equivalente a un descuento efectivo del 20%, ¿no? Pero sería una forma de avanzar en equidad. Entonces sí, con la composición de las secretarías de salud, de las voluntades políticas de los potenciales nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, podría haber también un espacio de pensarlo a nivel regional. Entonces, si hay alternativas, hay que mirar los marcos regulatorios, pero al final los marcos regulatorios colombianos pues los hicieron colombianos y los tendremos que modificar y actualizar los colombianos. Muy bien. Doctor Castro, mi pregunta va orientada a precisamente reafirmar el gran problema que tenemos nosotros, que es la desconfianza entre los actores de la cadena de suministro. Digamos, ¿cómo podría corregirse esa desconfianza en términos de transparentizar las transacciones y que realmente la mesa que es de hoy día de 2 patas, cuando hay asegurador y gestor o institución prestadora de servicios de salud y el fabricante muchas veces no entra en el circuito o entra de una manera tangencial, pero recibe una presión importante muchas veces dentro de la misma cadena, y la idea al final es que el beneficio sea tangible para las partes, y muchas veces el beneficio se entrampa en la cadena. ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Cómo ve usted ese panorama de construcción de confianza en esos términos concretos? Bueno, esa pregunta es bien importante, pero es como cuando le preguntan a alguien en un concurso de belleza y contesta la paz mundial, porque no hay buenas noches, la paz mundial. Es muy difícil y es un constructo de muchos años y está enraizado en la cultura, en la tradición, en cómo hacemos negocio los colombianos, en cómo percibimos a la industria farmacéutica, cómo percibimos a los aseguradores, cómo percibimos a los pacientes, cómo lidiamos con los conflictos de interés, cómo lidiamos con los conflictos, con el arbitramiento. Es complicado, pero no es imposible. Yo creo que las reformas o los intereses reformistas, si los gobiernos los aprovechan para generar mesas de trabajo y diálogo, es un primer espacio. Es un primer espacio de mostrar voluntad. Cuando la 1438, antes de eso hubo muchas mesas, Jairo Humberto, otros participaron en esas mesas y EDS es producto probablemente de muchas cosas que recomendaron ahí, incluso de que sea mixto de participación, privado de participación mixta, mayoritariamente público. Eso fue una recomendación de ellos, yo lo recuerdo. Entonces, uno de esos es buscar espacios de conversación para reformas, abrir la puerta, y eso digo desde el sector público. Entre todos mirarnos como iguales, entender que estamos caminando hacia el mismo lugar y es tratar de lograr cobertura universal sostenible y acceso, educarnos mejor en cuanto a los beneficios y retos que impone la innovación, y desde el sector privado también yo creo que ser creativos con propuestas de valor que trascienden a cosas como, y en eso hemos cambiado también. Yo trabajé en el sector público y en el privado. Yo me acuerdo que en algún momento de la vida, cuando yo trabajaba en el aseguramiento y me quería sentar con algún laboratorio farmacéutico, no iban y me decían, no, es que nosotros no negociamos con las EPS. Y yo decía, pero si no negocia con las EPS, ¿con quién negocia? Si las EPS son quienes manejaban los recursos. Esa es una posición de hace 20 años. Pero yo pienso que también es eso, es ir construyendo poco a poco cosas que generen valor, entender que hablar de precio y que un pagador pida reducción de precio no es tabú, pero también entender como pagador que a veces me voy a sentar a negociar cosas en las que no necesariamente el precio es lo único sobre lo que voy a hablar. Entonces, seguir haciendo esfuerzos como este, seguir trabajando, esfuerzos como hace el IETS de tener mesas de trabajo, de tener incluso espacios donde la industria o los pacientes puedan sentarse una vez al mes y que de manera abierta se les cuenten qué se está trabajando. No sé, hay muchos espacios para construir esa confianza, pero no es fácil, pero pues en eso estamos. Doctor Héctor, última pregunta. Desde Zoom, no todas las enfermedades huérfanas tienen medicamentos, pero conocemos la innovación que viene, incluso la cura de muchas de estas enfermedades. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto para lograr el acceso para todas las familias? Yo creo que lo primero es como subir el nivel de conocimiento, porque gran parte de las fallas del mercado es asimetría de conocimiento o de información. A veces con algunas enfermedades raras no conocemos, por ejemplo, la prevalencia, no sabemos cuántos casos hay, no sabemos dónde están ubicados. A veces de algunas tecnologías que vienen en el pipeline de la industria farmacéutica tienen unos nombres rimbombantes que nos asustan.
Entonces, por ejemplo, cuando a veces nos hablan de medicina personalizada, terapias avanzadas, terapias ultra avanzadas, en lugar de generar bien nos están asustando. Entonces, lo mejor es educar a las personas y hacerles ver que con una, por ejemplo, terapia génica pueden modificarle el ADN a las personas y modificar ese fallo para producir una enzima, una hormona y solventar la enfermedad. Entonces, es mucho de educación de todas las partes. Mucho también de tener la mente abierta, de publicar, de bajar el lenguaje a veces tan técnico, otras cosas, de homologar el lenguaje. Hay industrias farmacéuticas que le dicen de 3 formas distintas, ¿no? Terapia avanzada, medicina personalizada, medicina de precisión. Entonces, al final, ni siquiera tenemos un solo argot técnico para llamar las cosas. Y entender que en un Estado social de derecho todos tenemos derecho, tanto el que padece de enfermedad huérfana o rara como el que no. Pero eso no quiere decir que no debamos prestarle atención a los dos componentes, a los que padecen de enfermedades de alta prevalencia y a los de enfermedades de baja prevalencia, e incluso a los que nunca se enferman, pero que también se van a afectar por las decisiones. O sea, yo creo que es producir información, educar, abrir espacios de diálogo. Incluso en los pacientes, y me acuerdo mucho al inicio de la creación del IETS, teníamos espacios donde formábamos a los pacientes, y todavía lo han hecho, en que era RR, OR, un P-value, etcétera, porque los pacientes siempre los terminábamos, ellos llegaban a las conversaciones y la gente, pues, ¿qué paciente? Es que ellos no saben. Es que los pacientes siempre vienen a pedir algo. Pues claro, vienen a pedir algo porque representan o un familiar, lo que sea, pero hoy hemos llegado a un punto en el que los pacientes son pacientes expertos, profesionales y conocen de estos temas, y ellos también han tenido una cuota importante de autorregulación, por así decirlo, de entender que no pueden ser sujetos de experimentación, y etcétera, etcétera, ni de promover cosas donde existe un alto nivel de incertidumbre y de valor terapéutico también. O sea que es de varias partes. Muchas gracias, doctor Héctor, por su generosidad y por todas las respuestas.